La atmósfera dentro del opulento salón de baile de la gala benéfica de Nueva York estaba cargada de anticipación. La velada se suponía que sería una reunión sofisticada dedicada a la buena voluntad, a la que asistirían figuras de alto perfil de la sociedad. Bajo los deslumbrantes candelabros, filántropos y élites de los medios se mezclaban, bebiendo champán y discutiendo las últimas noticias. Melania Trump, adornada con un exquisito vestido azul medianoche, era la invitada de honor. A pesar de las constantes controversias políticas que rodeaban a su esposo, había mantenido su aplomo al elegir centrarse en causas benéficas y mantenerse alejada del caos. Esta noche no fue la excepción. Subió al escenario para pronunciar su discurso sobre la educación de los niños y los esfuerzos humanitarios. La multitud se quedó en silencio mientras ella hablaba con tranquila seguridad. Su acento esloveno le daba un toque refinado a sus palabras. Pero justo cuando estaba concluyendo, una voz de repente cortó el aire como una cuchilla. Señora Trump, ¿cómo se siente ser cómplice de la agenda de su esposo? El tono era mordaz, mezclado con burla. Un periodista alto, impecablemente vestido, ampliamente reconocido por sus francas opiniones liberales, estaba de pie cerca del frente. Su micrófono estaba listo como un arma. Su nombre era David Calloway, un corresponsal político conocido por sus agudas críticas a los conservadores bajo el pretexto de la objetividad periodística. Una silenciosa quietud se apoderó de la sala. Los asistentes se movieron en sus asientos y se miraron entre sí con reconocimiento. Esta no iba a ser una sesión de preguntas y respuestas de rutina. Los labios de Melania se separaron ligeramente, pero antes de que pudiera responder, Calloway insistió. Su esposo ha sido acusado de dividir la nación, de incitar al odio, continuó, su voz volviéndose más asertiva ahora que todos los ojos estaban sobre él. Y, sin embargo, usted está aquí presentándose como un modelo a seguir. ¿No cree que los verdaderos modelos a seguir son los que se resisten a él? El peso de sus palabras llenó el espacio de tensión. Algunos periodistas sonrieron, sintiendo los ingredientes de un momento viral. Pero antes de que Melania pudiera responder, otra voz rompió el silencio. Fuerte. Resuelta. Es suficiente. Todas las cabezas en la sala se giraron cuando Barron Trump dio un paso adelante desde la audiencia. Ya no era el chico reservado que el mundo había conocido de su tiempo en la Casa Blanca. Ahora tenía 17 años y se comportaba con el aplomo de alguien acostumbrado a la política y al escrutinio público. Ya no era solo el hijo de un expresidente. Era su propia persona. Y en ese momento, no iba a dejar que nadie le faltara el respeto a su madre. Con los hombros erguidos y la mandíbula apretada, Barrón pasó junto a las mesas sin dudarlo y se subió al estrado. Se posicionó directamente entre su madre y el reportero. Su mera presencia fue suficiente para alterar la energía en la sala. Disculpa, Calloway arqueó una ceja, sorprendido pero manteniendo la compostura. Barrón no vaciló. Puedes hacer preguntas difíciles, dijo con voz firme y resuelta, pero esto no es periodismo. Esto es acoso. Un murmullo se extendió por la multitud, tomada por sorpresa. Calloway soltó una risa corta e intermitente, intentando desestimar el momento. Oh, y supongo que el hijo del presidente está a punto de darme una conferencia sobre ética de los medios. Barrón inclinó la cabeza ligeramente. Sus ojos se fijaron en Calloway con un enfoque inquebrantable. No, respondió suavemente. Te voy a mostrar cómo se ve el respeto. La tensión en el salón de baile aumentó de una corriente subterránea sutil a una fuerza abrumadora. Toda la atención estaba fija en Barrón. Nadie había anticipado que interviniera. Ciertamente, no así, con tanta determinación serena.
David Calloway, el periodista liberal franco que había iniciado la confrontación, todavía estaba procesando lo que acababa de suceder. Había esperado nerviosismo, vacilación, tal vez un momento de incertidumbre que podría convertirse en un fragmento viral. Lo que no esperaba era a Barron Trump manteniéndose firme. La sonrisa en el rostro de Calloway vaciló por solo un segundo antes de que rápidamente recuperara la compostura. Se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza como si estuviera divertido. ¿Respeto?, repitió, su tono mezclado con sarcasmo. Perdóname, Barrón, pero no creo que tú o tu familia estén en posición de dar un sermón a la prensa sobre el respeto. Algunas risas dispersas recorrieron la audiencia. Inseguros e inquietos, algunos permanecieron inmóviles, observando cómo se desarrollaba esta confrontación inesperada. Barrón se mantuvo firme, con los hombros cuadrados. Y cuando habló, su tono era firme pero inquebrantable. Puedes hacer las preguntas que quieras, dijo, pero lo que acabas de hacer no era una pregunta. Trataste de avergonzar a mi madre. La sonrisa de Calloway vaciló levemente, aunque no se echó atrás. La señora Trump es una figura pública, respondió. Debería esperar preguntas difíciles. Barrón dio un paso deliberado hacia adelante, su altura obligando a Calloway a mirarlo. Entonces, ¿por qué no preguntaste sobre su trabajo esta noche? ¿Sobre los niños a los que está ayudando? La multitud se movió inquieta. Era una pregunta directa, pero hirió profundamente. Calloway no tenía respuesta. Y él lo sabía. Su trabajo no era destacar las contribuciones de Melania. Era convertirla en un objetivo político. Antes de que Calloway pudiera recuperar su equilibrio, Barrón presionó. Viniste aquí por una razón, aparecer en los titulares. No te importaba el propósito de este evento. Querías un clip viral, algo para publicar en Twitter y acumular unos cuantos miles de me gusta de personas que ya están de acuerdo contigo. La sala quedó en silencio. Algunos invitados cerca del fondo intercambiaron miradas, dándose cuenta de que Barrón no solo estaba reaccionando. Estaba controlando el momento. La confianza de Calloway vaciló. Miró a los otros periodistas en la sala, como si buscara apoyo. Pero ninguno de ellos habló. No estaban acostumbrados a ser desafiados de esta manera. Especialmente no por un Trump. Y ciertamente no por un Barrón de 17 años. Melania, que se había quedado en silencio detrás de su hijo, apoyó una mano gentil en su brazo. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo: orgullo, resiliencia y un mensaje tácito. Estoy aquí contigo. Al darse cuenta de que estaba perdiendo terreno rápidamente, Calloway intentó recuperar el control. Forzó una sonrisa y cruzó los brazos. Eres joven, Barrón, dijo, sacudiendo la cabeza. No entiendes cómo funciona esto. Barrón ni siquiera parpadeó. Sé exactamente cómo funciona esto, dijo suavemente. He visto a gente como tú perseguir a mi familia desde que era un niño. La sonrisa del periodista desapareció por completo. Barrón dio un paso adelante otra vez, su voz firme. Nunca imaginé que estarías lo suficientemente desesperado como para apuntar a una mujer que no ha hecho nada más que tratar de ayudar a otros. Una ola de susurros se extendió por la multitud. Alguien en la parte de atrás incluso dejó escapar un jadeo silencioso. Incluso algunos periodistas que esperaban otro derribo rutinario de un Trump se quedaron momentáneamente aturdidos en silencio. La cara de Calloway se sonrojó levemente, pero antes de que pudiera responder, otra voz cortó la tensión. Barrón tiene razón. Un hombre con un traje bien entallado estaba cerca de una de las mesas redondas.
Era mayor, con cabello entrecano y el comportamiento confiado de alguien que exigía atención. Un hombre de negocios, tal vez incluso un donante. Miró a Calewa a los ojos. Este es un evento de caridad, dijo. Este no es el lugar para emboscadas políticas mezquinas. Más murmullos recorrieron la habitación. Algunas cabezas asintieron en acuerdo. Por primera vez esa noche, David Calloway parecía inseguro de sí mismo. Su momento se estaba escapando y Barron Trump estaba lejos de terminar. El silencio en el salón de baile era denso, cargado de tensión y anticipación. Cada mirada estaba fija en Barron. Nadie nunca había visto a un Trump desafiar a los medios de esta manera, no con ira o distracción, sino con precisión fría y deliberada. No estaba arremetiendo, estaba desmantelando a Calloway pieza por pieza. David Calloway, el periodista liberal una vez seguro, apretó la mandíbula. Estaba perdiendo el control del momento y lo sabía. Había llegado esperando provocar a los jóvenes Trump, cometer un error incómodo, un error digno de un titular. En lugar de eso, se había metido directamente en una tormenta que no había esperado. Barón Trump se mantuvo firme, pero Calloway no había terminado. Forzó una risa y sacudió la cabeza, como si Barón no fuera más que un adolescente inexperto. ¿Conoces a Barón? Dijo. Es fácil defender a tu familia cuando te han criado en una torre de privilegios, pero aquí en el mundo real, la gente como yo tiene que hacer las preguntas difíciles. Eso es el periodismo. Algunas caras conocidas en la multitud asintieron instintivamente, pero algo se sentía fuera del ritmo habitual de los ataques de los medios. No estaba aterrizando esta noche. Las palabras de Calloway sonaban tensas, casi desesperadas. Barón inclinó la cabeza ligeramente, la comisura de su boca insinuaba una sonrisa burlona. Oh, ¿te refieres al mundo real, donde mi madre dedica su tiempo a la caridad mientras tú estás aquí tratando de hacer un titular humillándola? La sonrisa burlona de Calloway desapareció. Barón dio un paso adelante, su voz se mantuvo firme, pero exigía atención. ¿Quieres hablar del mundo real? Bien. Hizo un gesto hacia el público. ¿Cuántas personas vinieron aquí esta noche para apoyar a los niños, para hablar sobre educación y dar algo a cambio? Algunas manos se levantaron, otros asintieron. Incluso aquellos que no eran partidarios de Trump no habían venido para una batalla política, estaban aquí por la causa. Barón se volvió hacia Calloway. ¿Y cuántos de ustedes aparecieron para verlo convertir esto en un espectáculo sobre sí mismo? La multitud se agitó. Algunas risas silenciosas se extendieron por la sala. El poder, la dinámica, había cambiado por completo. Calloway ya no estaba dirigiendo el momento. Calloway abrió la boca para responder, pero Barón lo interrumpió. No realmente, dijo, haciendo una pausa como si esperara una respuesta. Porque desde donde yo estoy, la única persona que pensó que esto era sobre política eras tú. Los aplausos estallaron. No fue solo cortesía, fue aprobación. Barón cruzó los brazos, mirando fijamente a Calloway, como un depredador evaluando a su presa. Viniste aquí esperando humillar a mi madre, dijo. En cambio, te humillaste a ti mismo. La sala estalló. Incluso aquellos que no eran partidarios de Trump reconocieron lo que acababa de suceder. Barón había hecho algo que nadie había visto antes, había superado a los medios en su propio juego. El rostro de Calloway se sonrojó por la frustración. Abrió la boca para responder, pero el momento ya se había escapado. Su seguridad en sí mismo, su arrogancia, todo se había desvanecido. Y luego, para sellar su victoria, Barón se inclinó ligeramente y dio el golpe final con una compostura sin esfuerzo.
La próxima vez, si quieres ir tras un Trump, tal vez escoge a alguien de su mismo tamaño. El salón de baile estalló en aplausos. Kalewa se puso rígido. No tenía réplica. Había jugado su juego y esta noche había perdido. Varón se volvió hacia su madre, de pie, sereno e inquebrantable. Una cosa era innegable para todos en la sala: el Trump más joven acababa de dejar su marca. Los aplausos todavía resonaban cuando Kalewa se dio cuenta de lo mal que habían cambiado las tornas. Su sonrisa confiada había desaparecido, reemplazada por una expresión artificial entrenada, como si estuviera luchando por mantener la compostura mientras todo se derrumbaba a su alrededor. Varón se mantuvo erguido, su postura fuerte, su mirada fija en Kalewa como un depredador observando a una presa herida. Había aprovechado el momento y la audiencia lo reconoció. Kalewa ya no era el cazador, se había convertido en la presa. Pero el periodista aún no estaba listo para ceder. Se ajustó la corbata y forzó una risa. ¿Así que eso es todo?, preguntó, intentando sonar despreocupado, aunque el filo en su voz había desaparecido. ¿Estás diciendo que no puedo hacer preguntas porque podría incomodar a tu familia? La expresión de Varón se mantuvo firme. Su voz se mantuvo tranquila, inquebrantable. No hiciste una pregunta. Hiciste una acusación. Una onda de acuerdo se extendió por la multitud. Incluso aquellos que no eran partidarios de Trump no podían negar que Varón tenía razón. La mandíbula de Kalewa se tensó. Sus ojos parpadearon hacia algunos otros periodistas, buscando apoyo en silencio. Pero ninguno de ellos habló. Todos entendieron lo que acababa de suceder. Kalewa había perdido el control de la sala. Varón dio un paso adelante una vez más, no con agresión, sino con un propósito. Su mera presencia fue suficiente para hacer que Kalewa instintivamente retrocediera medio paso. Intentaste pintar a mi madre como la villana, continuó Varón. Pero fallaste. Porque la verdad es que ella está aquí, contribuyendo, haciendo un impacto real. Hizo un gesto hacia las pancartas de caridad colgadas detrás del escenario, mostrando los rostros de niños y familias ayudados por la Fundación Melania. ¿Y qué hay de ti? Varón inclinó la cabeza ligeramente. ¿Qué estás aportando realmente a este evento además de negatividad? El rostro de Kalewa se oscureció a un tono más oscuro de rojo. Su confianza se había derrumbado. Su postura delató su inquietud. Sus hombros se endurecieron, su agarre en el micrófono se apretó, y por primera vez pareció incómodo. La audiencia ya no estaba de su lado. Algunos incluso habían comenzado a sacudir la cabeza en señal de desaprobación. Kalewa tragó saliva. Solo estaba haciendo mi trabajo, murmuró. Varón sonrió levemente y luego dijo: tal vez deberías intentar hacerlo mejor. La multitud estalló de nuevo, pero esta vez no fueron solo aplausos educados. Fueron ensordecedores. Incluso aquellos que habían llegado escépticos de los Trump no podían negar lo que acababa de suceder. Kalewa había entrado esperando tomar el control de la sala para convertir al Trump más joven en su propio espectáculo. En lugar de eso, se había convertido en el espectáculo. Y Barron Trump lo había desmantelado por completo frente al establecimiento de los medios de comunicación de élite. Melania, que había estado observando en silencio, sonrió suavemente. No había necesidad de palabras. Su hijo ya había dicho todo lo que importaba. Kalewa, reconociendo que no había forma de salvar la situación, bajó lentamente su micrófono y se dio la vuelta. El paseo de la vergüenza había comenzado. Barron Trump simplemente se volvió hacia su madre, de pie firmemente a su lado. Porque esta noche, no solo la estaba defendiendo, estaba demostrando que la próxima generación de Trump estaba aquí para quedarse.
David Kalewa apretó su micrófono con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Había perdido por completo. Y la peor parte no fue porque lo hubieran silenciado. No fue porque alguien lo hubiera interrumpido. Fue porque un joven de 17 años lo había superado por completo, frente a todos. Los espectadores todavía murmuraban. Algunos aplaudían, otros susurraban, mientras unos pocos simplemente miraban a Kalewa, como si estuvieran presenciando a un hombre desmoronarse ante sus ojos. Incluso algunos de los reporteros, sus propios colegas, se negaron a mirarlo a los ojos. Demasiado incómodos para estar asociados con lo que acababa de suceder, pero tenía que darle la vuelta a esto de inmediato. Poniéndose una sonrisa burlona, levantó el micrófono una última vez. Bueno, dijo, si no puedes manejar un pequeño desafío, tal vez la política no sea para ti. Fue un intento débil, un último esfuerzo por asestar un golpe, pero Varón ni siquiera parpadeó. No retrocedió, no vaciló. Simplemente sonrió, una sonrisa tranquila, casi divertida, que decía mucho, ¿eso es todo lo que tienes? Y fue entonces cuando Kalewa supo que estaba acabado. Había tirado todo lo que tenía, pero Varón permaneció completamente imperturbable. Los aplausos que siguieron ya no fueron solo para Varón, sino también por el hecho innegable de que Kalewa acababa de sellar su propio destino. Una silenciosa ola de murmullos recorrió la multitud. Alguien se rió entre dientes. Un rico donante en la primera fila se inclinó hacia su esposa y le susurró algo que la hizo sonreír. Kalewa lo notó. Se dio cuenta de todo. Y en ese momento entendió que no solo se estaba alejando de este debate, sino que se estaba alejando en desgracia. Su mandíbula se tensó. Murmuró algo en voz baja, apenas audible por encima del ruido, antes de finalmente darse la vuelta y dejar el escenario. Las cámaras capturaron cada paso que dio. Había entrado en ese salón de baile esperando ser noticia, en cambio, se había convertido en una. Y ahora, todo el mundo estaba mirando. Mientras tanto, Varón se volvió hacia su madre. Melania encontró su mirada ilegible por un breve momento. Luego, con el mismo aplomo y elegancia que la habían definido durante años, simplemente extendió la mano y ajustó su chaqueta de traje. Fue un gesto sutil, pero dijo mucho. Varón sonrió levemente, ofreciéndole un pequeño asentimiento antes de darse la vuelta para mirar a la sala, sintiendo la importancia del momento. La multitud se puso de pie. El aplauso fue ensordecedor. Era para Melania. Para Varón. Pero también por el hecho innegable de que algo había sucedido esa noche. Durante años, la gente lo había descartado, viéndolo como nada más que el Trump más joven, una figura en el fondo. Pero después de esa noche, nadie lo subestimaría de nuevo. David Kalewa apretó su micrófono tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Había perdido por completo. Y lo peor no fue porque lo habían silenciado. No fue porque alguien lo había interrumpido. Fue porque un joven de 18 años lo había superado por completo, frente a todos. La multitud todavía estaba murmurando. Algunos aplaudían. Algunos susurraban. Otros simplemente miraban a Kalewa como si estuvieran presenciando a un hombre desmoronarse en tiempo real. Incluso algunos de los periodistas, sus propios compañeros, evitaron el contacto visual. Demasiado avergonzados para ser asociados con lo que acababa de suceder. Pero Kalewa no estaba listo para rendirse. Podía sentir que toda su carrera se le escapaba de las manos. Se suponía que esto sería una victoria sin esfuerzo. Una emboscada perfectamente orquestada que dominaría los titulares en minutos. En cambio, se quedó allí como un tonto, humillado frente a la misma audiencia que esperaba impresionar. Tuvo que recuperarse rápidamente.
Forzando una sonrisa, levantó el micrófono una última vez. Bueno, si no puedes soportar un pequeño rechazo, tal vez la política no sea para ti. Fue un golpe débil, un último intento desesperado, pero Varón ni siquiera reaccionó. No se inmutó, no se retiró. Solo sonrió. Una sonrisa cómplice y entretenida que lo decía todo. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes? Y fue entonces cuando Calewa comprendió que todo había terminado. Había dado lo mejor de sí, pero Varón permaneció de pie, intacto, sereno, imperturbable. Los aplausos que siguieron ya no eran solo para Varón, sino para la verdad innegable. Calewa había sellado su propio destino. Un murmullo recorrió la multitud. Alguien rió. Un benefactor rico, cerca del frente, se inclinó hacia su esposa y le susurró algo que la hizo sonreír. Calewa lo captó. Se dio cuenta de cada detalle. Y en ese momento entendió que no estaba simplemente dejando atrás esta discusión. Se estaba alejando en desgracia. Su mandíbula se tensó. Murmuró algo en voz baja, apenas distinguible por encima del parloteo creciente, antes de finalmente girar sobre sus talones y hacer de su salida una caminata de vergüenza. Las cámaras siguieron cada uno de sus movimientos. Había entrado en este salón de baile esperando dominar los titulares, en cambio, se había convertido en uno. Y el mundo lo estaría mirando. Mientras tanto, Varón se volvió hacia su madre. Melania lo observó. Su expresión fue ilegible por un momento. Luego, con la gracia y la dignidad que siempre había llevado, se inclinó con calma hacia adelante y alisó su chaqueta de traje. Un gesto sutil, pero que decía mucho. Varón sonrió levemente, dándole un pequeño asentimiento antes de enfrentarse a la multitud de nuevo. Sintiendo la importancia del momento, la audiencia se puso de pie. La ovación fue atronadora. No solo por Melania. No solo por Varón. Sino por el cambio que acababa de ocurrir. Durante años, la gente lo había desestimado, viéndolo simplemente como el Trump más joven, una figura en el fondo. Pero después de esa noche, nadie lo subestimaría de nuevo. ¡Qué momento! Barron Trump no solo había defendido a su madre, sino que había demostrado que era una fuerza a tener en cuenta. La forma en que mantuvo su posición, la forma en que cambió la dinámica. Esto fue más allá de un simple debate. Fue una declaración. Si encontraste esta historia interesante, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas otra historia impactante. Gracias por mirar y te veremos en la próxima.